¿Qué pasa si mezclamos la tecnología más avanzada con la mentalidad fría y ambiciosa de un financiero de Wall Street? El resultado es una de las empresas más punteras y rentables del mundo, Broadcom. En este vídeo te cuento cómo un fabricante de chips se ha convertido en una pieza clave de la infraestructura digital y la inteligencia artificial. También te explicaré por qué Broadcom ha sido una gran inversión y la compararemos con algunos de sus rivales para ver dónde están las mejores oportunidades del mercado. Además, también te dejaré una mini guía para que puedas analizar empresas de este nicho. Así que te cuento, ¿qué tiene de especial Broadcom? Este gigante estadounidense no vende móviles ni tiene una app con millones de descargas. Principalmente se dedica a diseñar chips y vender software de infraestructura digital a grandes compañías. La clave es que sus chips gestionan el 99% del tráfico de internet que pasa por centros de datos. Vamos, sin los chips de Broadcom ahora mismo no habría internet. Y hay tres motivos por los que no está pasando desapercibida para muchos inversores. Te cuento. El primer motivo es que Broadcom está en el corazón de la IA. Diseña chips a medida para grandes clientes como las TPU o Tensor Processing Unit que diseña para Google. De hecho, en abril de 2026 Broadcom llegó a un acuerdo de largo plazo con Google para seguir diseñando chips a medida. El segundo motivo es que Broadcom ya no solo es una empresa de semiconductores, también ofrece software empresarial. En 2018 compró por $18.900 millones CA Technologies, que ofrece software de gestión de sistemas empresariales. Un año más tarde compró el negocio de seguridad de Symantec por $10.700 millones, que proporciona ciberseguridad para redes, dispositivos y datos corporativos. Y en 2023 llevó a cabo su mayor operación. Compró VMware por casi $70.000 millones, una empresa que ofrece software de gestión de servidores y nubes privadas. Como sabrás, estos negocios dan márgenes de beneficios muy altos y son muy difíciles y costosos de sustituir para sus clientes. Por eso generan ingresos estables y dan a Broadcom un gran poder de fijar precios. Y el tercer motivo es la cultura que tiene Broadcom. Es una empresa tecnológica, pero no se obsesiona con el crecimiento como la mayoría de empresas del sector. Al contrario, su objetivo siempre ha sido ser una máquina de generar caja. Y es que en 2025 generó casi $29.000 millones de flujo de caja libre. Por eso podríamos concluir que Broadcom se centra en comprar negocios fuertes, recortar todo lo que no sea necesario y buscar los mejores clientes para pagar dividendos a sus accionistas. En 2026 está pagando un 10% más de dividendos que en 2025. Es por eso que Broadcom te ofrece crecimiento por su exposición a la IA, a la vez que te da estabilidad y márgenes altos por su parte de software con disciplina financiera. Precisamente por esto se ha convertido en una de las empresas más revalorizadas en los últimos años y ha pasado de un PER de 25 veces en 2023 a cotizar a 92 veces a finales del año pasado. Y todo esto suena genial, ¿verdad? Pero, como en cualquier empresa, Broadcom también tiene sus riesgos. El primero de ellos es el nivel de endeudamiento. Debido a su estrategia de adquisiciones de grandes empresas de software, Broadcom se ve obligada a financiar gran parte de esas operaciones. Es cierto que una vez integradas estas empresas en su ecosistema, acaba reduciendo costes y utiliza el flujo de caja de estas líneas de negocio para reducir esa deuda. Pero el problema es que todo este proceso tiene que ser casi perfecto, si no, esa enorme deuda puede suponer problemas financieros graves. Además, con los tipos de interés relativamente altos, endeudarse sale cada vez más caro. El segundo riesgo es la concentración de clientes, ya que tan solo unos pocos gigantes suponen la mayoría de los ingresos de Broadcom. La empresa no publica los datos en detalle, pero sabemos que en 2025 los 5 mayores clientes de Broadcom le dieron más o menos el 40% de sus ingresos. Si uno de esos grandes clientes, como podría ser Apple o Google, decidiese prescindir de Broadcom, sería un golpe muy duro. Y el tercer riesgo es la regulación, porque parte de la estrategia de Broadcom consiste en comprar otras compañías y activos tecnológicos. Y cuanto más grande se hace, más probable es que los reguladores le pongan trabas para seguir comprando, porque puede convertirse en un proveedor monopolístico. Y como cuarto riesgo tenemos el que se conoce como Key Man Risk. El CEO y presidente de Broadcom, Hock Tan, es el principal arquitecto del modelo y la cultura que han hecho a Broadcom un gigante tecnológico muy rentable. Pero Tan tiene casi 75 años, quizás no tarde mucho en retirarse. Y cuando llegue el momento, ¿podrá Broadcom mantener su estrategia y cultura actuales o se convertirá en una empresa tecnológica demasiado burocrática? Ahora que ya tienes el contexto de Broadcom, vamos a ver sus dos patas para entender bien por qué es una empresa clave. La primera pata del negocio de Broadcom es el hardware para inteligencia artificial. Aquí hablamos de sus chips de red como Tomahawk y Jericho y sus chips personalizados para grandes clientes tecnológicos. Estos chips permiten a los centros de datos procesar cantidades enormes de información de forma rápida y eficiente. Por eso los gigantes de la IA confían en Broadcom. La segunda pata de su negocio es el software de infraestructura, y es un negocio formado por empresas que Broadcom ha comprado en la última década. Dentro de esta línea de negocio destacan las tres ya mencionadas en el vídeo: CA Technologies, la parte de seguridad de Symantec y VMware. Muchas grandes compañías utilizan este software, que da a Broadcom ingresos con mucho margen y muy seguros porque son infraestructuras difíciles de sustituir. Estas dos líneas de negocio son dos motores distintos para el crecimiento y la rentabilidad de Broadcom, y eso es lo que la hace tan especial. Entonces, ¿qué opciones tenemos para invertir en Broadcom? La manera más sencilla sería un ETF tecnológico. Broadcom es un gigante y tiene mucho peso en algunos ETFs. El problema es que cuanto más diversificado es el fondo, menos peso tiene esta empresa. La opción más directa sería el VanEck Semiconductor Usage ETF, con una comisión anual del 0,35%, que replica el índice NBIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index.
Invierte en grandes empresas de semiconductores y equipos para su fabricación, como por ejemplo Nvidia, TSMC, Intel y por supuesto Broadcom, que pesa alrededor del 10% del fondo. Es la forma más directa de invertir en chips de IA, pero es volátil por la propia naturaleza del sector. Y un ETF puede estar bien para según qué inversores, pero si quieres exposición de verdad a Broadcom y sus puntos fuertes no es suficiente. Antes hablábamos de los negocios y fortalezas de Broadcom, así que ahora pasemos a ver algunos números y los vamos a comparar con dos de sus rivales. En primer lugar, Texas Instruments es una empresa estadounidense de semiconductores, famosa sobre todo por sus chips analógicos y procesadores embebidos. Por eso tiene sentido compararla con la parte de chips de Broadcom. Cisco es otra empresa estadounidense que vende dispositivos de red como routers y switches y también soluciones de software de ciberseguridad, colaboración y gestión de redes corporativas. Es decir, tiene dos patas muy similares a las de Broadcom, una de software bastante parecida y otra de hardware que sí que es algo diferente. Vamos a ver primero el tamaño de cada empresa por capitalización a finales de abril de 2026. Broadcom casi llega a 2 billones de dólares, Texas Instruments 250.000 millones y Cisco 350.000 millones. Es decir, Broadcom es claramente más grande. De los datos que te voy a dar a continuación, todos son del año fiscal 2025. Veamos ahora los ingresos. Broadcom ingresó casi 64.000 millones de dólares, mientras que Cisco se quedó un pelín por debajo con 57.000 millones. Y Texas Instruments le sigue muy por detrás con menos de 18.000 millones. Por otro lado, el margen de flujo de caja libre nos indica qué porcentaje de los ingresos de la empresa se convierte en dinero contante y sonante en su caja. Broadcom supera el 42%, un valor altísimo para una empresa de su perfil. Mientras que por su parte, Cisco tuvo un 23% y Texas Instruments tan solo un 16%. No obstante, si vemos el flujo de caja libre generada en relación a la capitalización bursátil, Broadcom y Texas Instruments tienen poco más del 1%, mientras que Cisco casi roza el 4%. Como ya comentábamos antes, es clave vigilar la deuda. Broadcom tiende a endeudarse mucho por su estrategia de adquisiciones. Sin embargo, su deuda neta sobre EBITDA es de tan solo 1,1 veces, prácticamente igual que Texas Instruments y poco más que Cisco, lo cual es muy buena señal. Otro riesgo a vigilar que comentábamos es la concentración. Según la propia Broadcom, en 2025 en su negocio de chips hubo un cliente que trajo el 32% de los ingresos. Tanto Texas Instruments como Cisco tienen sus clientes algo más diversificados. Otro detalle a tener en cuenta serían los dividendos. Broadcom lleva desde 2011 pagando dividendos y los ha subido cada año sin fallo. Y por último, vamos a ver el crecimiento de flujo de caja libre por acción entre los dos últimos años fiscales. Broadcom y Cisco crecen más de un 30%, que es un valor bastante alto, pero por su parte Texas Instruments creció casi un 100%. Eso sí, tiene truco porque venía de un valor muy bajo el año pasado. En resumen, Broadcom tiene más concentración y hay que vigilar su deuda, pero también tiene una capacidad de generar caja mucho más alta. Combina un papel importante en la IA con software crítico y gran disciplina financiera. Ahora cambiamos de tercio. La empresa estadounidense Marvell Technology proporciona semiconductores para infraestructura de datos, es decir, chips para procesar, almacenar y mover información en masa. En concreto, desarrolla chips personalizados y dispositivos de conectividad óptica. Es algo así como el hermano pequeño de la pata de chips de Broadcom. Por eso vamos a comparar Marvell con una empresa que no necesita presentación, Nvidia. Es el líder absoluto en infraestructura para inteligencia artificial. Nos centramos en los datos del último año fiscal, cerrado a finales de enero para ambas empresas. En este periodo, Marvell ingresó algo más de 8.000 millones de dólares y Nvidia 215.000 millones, es decir, un auténtico monstruo en comparación. Y no solo eso, los ingresos de Nvidia crecieron un 65% con respecto al año anterior, mientras que Marvell creció un 42%. Es un gran crecimiento, pero menor que el de Nvidia, que tiene una posición muy buena en el sector. Y es que en este nicho es clave el negocio de los centros de datos, es decir, lo relacionado directamente con la IA. El 74% de los ingresos de Marvell provienen de este negocio y casi el 90% de Nvidia. En cuanto al crecimiento de esta pata, Marvell creció un 46% y Nvidia un 68%. Por tanto, los centros de datos tienen más peso para Nvidia y también debido a esto crece más. En cuanto al margen bruto, Marvell tuvo un 51%, con un crecimiento de casi el 10% con respecto al año anterior. Es una cifra muy buena, pero Nvidia, una vez más, lo supera. Tuvo un margen bruto del 71%, aunque supuso una caída de casi el 4% con respecto al año anterior. Y terminamos con el margen de flujo de caja, donde Marvell tiene un 17% y Nvidia un 45%. Como ves, Nvidia supera a Marvell en prácticamente todo. El problema es que Nvidia ya ocupa una parte enorme del mercado, por lo que tiene un margen de expansión muchísimo menor. Si te interesa el negocio de chips, Nvidia es una alternativa más pura que Broadcom y Marvell es una apuesta más volátil y arriesgada con mayor potencial al ser más pequeña. La tercera empresa de la que te quiero hablar es la estadounidense Amphenol Corporation. Fabrica conectores, sistemas de interconexión, antenas, sensores y cables. Produce gran parte de las piezas que permiten conectar los sistemas de Broadcom, Arista y otras compañías de los centros de datos. Ojo, porque Amphenol no trabaja solo con centros de datos, vende a empresas de automoción, defensa, industria, aeroespacial y telecomunicaciones. Es una forma más aburrida, industrial y diversificada de apostar por la electrónica, los centros de datos y la infraestructura que soporta todo esto. Amphenol, además, sigue una estrategia de adquisición de empresas muy parecida a la de Broadcom. En 2025 cerró 5 compras, incluyendo el fabricante de interconexiones Trexon, que es el negocio de conectividad y cableado de CommScope. Esta compañía costó más de 10.000 millones de dólares
dólares y Amphenol espera que genere más de 4.000 millones de ventas en 2026. En 2025 Amphenol ingresó más de 23.000 millones de dólares, un 52% más que el año anterior. El crecimiento orgánico, es decir, sin contar adquisiciones, fue del 38%. Tuvo un margen operativo de más del 26% y generó un flujo de caja libre de 4.400 millones, es decir, un margen de flujo de caja libre del 19%. La deuda neta de Amphenol es de poco más de 4.000 millones de dólares, menos que su flujo de caja libre, lo cual es muy buena señal. Sobre todo si tenemos en cuenta que en 2025 hizo 5 adquisiciones. Como te decía antes, Broadcom tiene más exposición a la IA, mientras que Amphenol tiene un negocio más aburrido y menos expuesto a la inteligencia artificial, pero también con un menor riesgo de obsolescencia tecnológica. Sus equipos se utilizan en diversos sectores y casi seguro que se seguirán utilizando durante muchísimo tiempo. Y si te va la marcha y quieres saber cómo analizar Broadcom y empresas similares, te dejo aquí una breve guía de 7 pasos para que puedas hacerlo. El primer paso sería mirar el flujo de caja libre por acción. El flujo de caja libre es el dinero que le queda a la empresa después de pagar gastos y las inversiones necesarias. Te recomiendo que lo mires por acción porque es lo que le interesa al accionista. Si el dato crece año tras año, también podrá crecer el dividendo. El segundo paso es ver el margen de flujo de caja libre, o sea, de cada 100 dólares que vende la empresa, ¿cuánto se queda en el bolsillo? Broadcom supera el 40%, un valor enorme que es señal de que la empresa no solo vende mucho, sino que también se queda gran parte de lo que ingresa. La tercera métrica sería vigilar el margen EBITDA, es decir, la rentabilidad operativa del negocio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. En esta métrica, Broadcom supera el 60%, una cifra muy alta para una empresa que realiza adquisiciones que tiene que integrar en su ecosistema. La cuarta métrica sería la deuda neta sobre EBITDA. Broadcom y varios de sus rivales se dedican a comprar a otras empresas y para hacerlo necesitan financiarse, por eso hay que vigilar que la deuda no se las coma. Un valor por debajo de 2 es bastante sano, pero te recomiendo que veas la evolución año tras año. La quinta métrica es el retorno al accionista. Nvidia y la mayoría de gigantes tecnológicos reinvierten mucho en el negocio para seguir creciendo y devuelven poco valor al accionista en el presente. En cambio, Broadcom sigue la estrategia contraria. Hay que mirar los dividendos y las recompras de acciones. Por eso te decía antes que Broadcom ha aumentado su dividendo cada año desde que empezó a pagarlo en 2011. La sexta métrica es el rendimiento del flujo de caja libre, es decir, la relación entre el flujo de caja libre y el valor de mercado de la empresa. Sirve para ver cuánta caja genera por cada dólar invertido. Si supera el 5% y además crece cada año, es una combinación ganadora. Generas caja a día de hoy y también tienes crecimiento para el día de mañana. Y el último paso sería comparar la empresa con otras del sector. Las métricas que hemos explicado aplican a Broadcom y son importantes también para sus rivales, pero cada empresa tiene sus puntos fuertes. Por ejemplo, Marvell busca crecimiento, no pagar dividendos. Nvidia busca dominar el sector de la IA y reinvertir de forma muy agresiva. Hay que tener en cuenta las fortalezas de cada empresa para invertir en las oportunidades que más nos interesan. Si inviertes en Broadcom, puede ser una posición muy importante dentro de la parte tecnológica de tu cartera. Tendrías exposición a la IA y los centros de datos, pero lo combina además con software corporativo crítico que le da un alto margen y un enfoque de dividendos crecientes muy interesante. Es decir, te da exposición a tecnología, pero con rendimientos a día de hoy, no solo promesas de beneficios futuros. Eso sí, la clave es vigilar que la estrategia y los objetivos de la empresa no cambien cuando Hock Tan se jubile. Si todo sigue igual, Broadcom puede ser una gran inversión a muy largo plazo, pero fíjate muy bien en la inversión porque ya hemos visto antes que está cotizando a unos múltiplos muy exigentes. Y recuerda que lo que te he contado no es una recomendación de inversión. Es contenido divulgativo que te permite aprender y descubrir oportunidades, pero la inversión es cosa tuya, por supuesto. Y si no quieres tener que analizar Broadcom ni complicarte la vida con empresas concretas, tengo algo que es perfecto para ti. En nuestros 9 emails que pueden hacerte ganar dinero te contamos los fundamentos de las finanzas personales y la inversión para gestionar tu dinero con buen criterio y de forma sencilla. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para recibirlos gratis. Si te parece que Broadcom es una empresa compleja porque mezcla dos mundos distintos, entonces te va a sorprender Sony. Te dejo por aquí y en la descripción un vídeo donde te contamos el popurrí de negocios que tiene Sony y por qué ese popurrí vale mucho más que el precio que le pone el mercado. Y si el vídeo te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete al canal de Value School para ver más contenido como este.